Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, en un nuevo día para compartir la palabra del Señor, en esta porción número 24, en este segundo día. En Levítico capítulo 1, versículo 14 al capítulo 2, versículo 6. Y leemos la palabra del Señor esperando que el Señor nos ministre y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros la lectura de su palabra y la aplicación de esta. Leemos entonces: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida, el horno será de tórtolas, de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres, sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Una expresión que me llama mucho la atención y que yo quisiese que tomásemos en cuenta, que la ofrenda que el Señor pide, ¿no es cierto?, debe ser sobre un altar para memorial, y esta ofrenda encendida, que la cual debemos presentar, es y debe ser de olor grato a Jehová. ¿Cómo ofrendamos al Señor? Como Él lo pide. ¿Cómo hacemos una ofrenda que a Él le agrade y que sea olor grato a Jehová? Como Él lo pide. Entonces, el día de hoy desarrollaremos este tema y esta exhortación de la palabra, y que podamos meditar profundamente en lo que ella nos quiere enseñar y ministrar en el día de hoy. El templo del Señor ya no está. ¿Se acuerdan que fue destruido en el año 70? Pero ¿acaso el sacerdocio y los sacrificios están abolidos? ¿A qué me refiero? Los sacerdocios, los sacrificios de animales, sí, porque el Señor Yeshua, Él pagó por todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Y ya no se necesita más que ningún animal sea sacrificado, porque el sacrificio del Señor Yeshua es suficiente, ¿ya? Y el Señor no nos pide ningún tipo de sacrificios como este. Pero el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros un llamamiento a ser una nación santa y a ser sacerdotes. Y vamos a leer algunos versículos que nos guiarán en la búsqueda y en la reflexión de este tema en el día de hoy. En 1 de Pedro 2:5 nos dice así: vosotros también, como piedras vivas, nosotros debemos ser piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el Señor nos está diciendo que estas piedras vivas y nosotros, como casa espiritual y sacerdocio santo, debemos cumplir la labor de sacerdotes, ofreciendo sacrificios permanentemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ofrenda que Dios nos está pidiendo? El Señor te está pidiendo nuestro corazón, nuestra voluntad,
el Señor está pidiendo nuestros anhelos, nuestros deseos. En 1 de Pedro 2.9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tres características de nosotros como pueblo de Dios: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tres características de un llamamiento al cual tú y yo estamos convocados por el Señor. Entonces, Apocalipsis 1.5 nos dice así: y Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos amó, el Rey de toda la tierra, el que su sacrificio fue suficiente y permanente y que es vigente siempre y para siempre, su sangre. Y a través de ese sacrificio Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un llamado especial. ¿Pero para qué es este llamado especial? Para la gloria y honra de nuestro amado Padre. Apocalipsis 5.10 dice así: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, el destino de ser reyes y el llamamiento de ser reyes y sacerdotes es para tener un propósito en el futuro, cuando se cumpla el tiempo determinado por nuestro amado Padre Celestial. Reinar sobre la tierra. Romanos 12.1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces debemos presentarnos integralmente con un culto racional, bien pensado, meditado, sabiendo lo que estamos haciendo, basado en la palabra de Dios y en la petición que está en el corazón del Padre en favor de cada uno de nosotros. Debemos ofrecer lo que el Señor está pidiendo: cuerpos, nuestros cuerpos, en santidad. Todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que hablemos, sea de olor fragante ante la presencia de nuestro Señor. En Hebreos 13.15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrecer siempre, por medio de quien, de Jesucristo y Yeshua el Señor, este sacrificio de alabanza, frutos de labios, adoración, lo que el Señor está esperando. Es una invitación especial, maravillosa, que el Padre nos hace a tener intimidad con Él. El Señor nos está llamando a tener esta intimidad. La intimidad que el Señor está demandando se hace de acuerdo a lo que está en su corazón. A través de su palabra podemos descubrir qué tipo de intimidad el Señor quiere que desarrollemos con Él. De acuerdo al Nuevo Testamento, el sacerdocio y el sacrificio es aquellos que debemos estudiar y meditar en ellos. ¿Y cuál es el objetivo de estudiar esta clase de sacrificios? Y los que los sacerdotes deberían realizar por orden del Señor. ¿Y cuál era el motivo? Era para honrar y glorificar al Padre. Ese es el mismo llamamiento que tenemos tú y yo. Recordemos que el nombramiento de los hijos de Dios como real sacerdocio y nación santa está en su palabra y es transversal a través del Antiguo hacia el Nuevo Testamento. En el Sinaí el pueblo recibió estas mismas palabras y la naturaleza humana no ha cambiado para nada. Y el llamamiento del Señor no ha cambiado para nada. Así como lo dijo en el Antiguo Testamento, lo ha dicho en el Nuevo. Es necesario que entender que el sacrificio de Yeshua
que es nuestro sacrificio vivo, permanente. Ya no tenemos que ofrecer aquellos sacrificios de los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, porque aquel sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente. Su sangre derramada por todos y cada uno de nosotros no tiene parangón. En Hebreos 10:4 dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Debemos recordar, como hemos estudiado en las porciones de las palabras anteriores, que todo es sombra y figura. El templo, los sacrificios, el arca, es sombra y figura de lo que ha de venir y de la persona del Señor Jesucristo. Las vestimentas del sacerdote, todo representa a la persona del Señor Yeshua. El sacrificio de nuestro Señor quita el pecado del mundo. Al estudiar los sacrificios y ofrendas, encontramos por un lado la comprensión de la obra redentora de nuestro Señor Mesías. Todo esto habla acerca de Él. Y por otro lado, entendemos cómo presentar nuestras vidas en sacrificio vivo al Padre. El libro de Levítico comienza con la descripción de las ofrendas. La palabra en hebreo para ofrendas es corbán. Las 3 clases de ofrenda a Yahweh son absolutamente voluntarias. En esto es súper necesario que podamos entender: el Señor anda buscando que nosotros sometamos nuestra voluntad, nuestro corazón a lo que Él está pidiendo. Seguramente en la porción de la palabra de ayer, por nuestro hermano David y Natalie, le explicaron esto más profundamente. Y el Levítico 1, 2 y 3, para recordar lo de ayer, nos habla a los hijos de Israel, y el Señor le dice a Moisés, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Entonces, cuando uno ofrece de su voluntad, entonces el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas con un corazón voluntarioso, quiere que hagamos las cosas con un corazón realmente entregado a su anhelo y deseo. El Señor que anda buscando intimidad, y el Señor nos propone de cómo tener intimidad con Él. Miremos al Señor Yeshua, miremos su ministerio, miremos su forma de vivir. Debemos aprender. En la persona de Yeshua está, por esencia, ser la voluntad del Padre. La raíz hebrea de algunas palabras nos ayudarán a entender las ofrendas. La palabra ofrecer o traer es la palabra karab, que significa traer cerca. La palabra holocausto u ofrenda quemada es la palabra en hebreo olá, que significa ascendente o elevado. Estas dos palabras significan entonces que la ofrenda tiene la intención de presentarse delante del Padre y ascender espiritualmente hasta su misma morada. Con la ofrenda, la persona decide voluntariamente someterse a Yahweh, a nuestro amado Padre, y presentar su naturaleza caída para convertirla en una naturaleza santa. Entonces el Señor quiere voluntad. ¿A cuánto estamos dispuestos a someter nuestra voluntad para hacer lo que el Padre quiere, anhela y desea? Me trae a la memoria el texto del primer libro de Samuel, cuando Samuel tiene el encuentro con Saúl y este le dice: ¿qué vale más? ¿Los holocaustos, los sacrificios o el ser obediente? Nos da y nos llama a pensar, a meditar en relación a esto. El Señor quiere que nosotros nos sometamos voluntariamente. Hay 3 clases de ofrendas: la ofrenda quemada, que es la demostración de darse por entero al Padre, la ofrenda de alimentos y la ofrenda de paz. Las 3 ofrendas las encontramos en la obra redentora del Señor Mesías, de nuestro Señor Yeshua. Si queremos ser
y presentar ofrendas agradables al Padre, miremos a la persona de nuestro Señor Yeshua. Él tiene que ser el objeto de nuestra forma de vivir. Tenemos que mirarle a Él para ofrecer las ofrendas que agradan al Padre. En Él tenemos ejemplo que debemos tomar e imitar. El Señor Yeshua se ofreció por entero al Padre como ofrenda quemada. Filipenses 2, 5, 8 dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengamos el mismo sentir que el Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a despojarnos a nosotros mismos? Tomando forma de siervo. ¿Estamos dispuestos a ser siervos? Y están hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Estamos dispuestos a humillarnos? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos cómo el Señor habla de un tipo de ofrenda que es totalmente agradable delante de Él, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Una ofrenda maravillosa que realmente conquista el corazón del Padre. La ofrenda de alimentos habla de la vida del Mesías. La ofrenda es la harina fina, aceite e incienso. La harina fina sin levadura habla de la naturaleza pura y sin pecado del Mesías. Esta ofrenda era llamada ofrenda de memorial. Yeshua nos dijo en su palabra: yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Y en Lucas 22, 19 dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La ofrenda que agradó al Padre por parte del Señor Yeshua es una ofrenda que completó el corazón y alegró el corazón del Padre. Fue preciosa y maravillosa. Entonces, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Realmente debemos mirar al Señor y ver su ejemplo. Tiempo para meditar, tiempo para escudriñar, tiempo para decirle al Padre: Señor, la ofrenda que estoy dando, ofreciendo, ¿es agradable delante de ti? La ofrenda de paz se diferencia de las anteriores porque es compartida con el sacerdote, quien ofrece la ofrenda. De nuevo, la figura del Señor Jesucristo, del Mesías, es clara. También porque Él es llamado Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Hizo la paz mediante su sangre en la cruz. Colosenses 1:19, 20. Entonces, la ofrenda que agrada al Padre refleja la persona del Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados a ser aquellos sacerdotes, nación santa, y cumplir el llamamiento del Padre. Y en Jesucristo tenemos ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Así que estamos agradecidos por esta hermosa palabra que nos llama a un entendimiento y a una profundidad de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Te invito a que podamos hacer y desarrollar una relación con Dios de acuerdo a su corazón. Ofrenda agradable delante de Él. En un nuevo tiempo, un café con raíces con aroma a Torah, nos vemos en una próxima oportunidad. El Señor les bendice. Chao, chao.